En una serie de ensayos de investigación se examinan cada una de las historias de Sherlock Holmes en busca de un contexto homoerótico. Hoy les traigo Sherlock Holmes, el misterio de su sexualidad. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Y te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. También estoy incorporando casos misteriosos. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre les dejo todos los enlaces a mis sitios. Vamos a dar comienzo al video que les traigo el día de hoy, que es muy interesante. Sherlock Holmes y la homosexualidad en la época victoriana, porque estamos en el mes del orgullo gay. Te voy a estar dejando por acá de etiqueta el caso de Charlie Howard, un crimen de odio del que se inspiró Stephen King para uno de los capítulos de It, su novela. Comencemos con este apasionante video del día de hoy, que en verdad me encantó. Durante toda la época victoriana, la homosexualidad estaba en una situación delicada. Hasta 1861, los actos homosexuales eran castigados con la pena de muerte. Debido a las prácticas religiosas en la época victoriana, solamente era permitido el matrimonio tradicional entre hombres y mujeres, y para la procreación. Cualquier otro tipo de relación estaba mal vista. Por supuesto, también estaban incluidas las relaciones extramatrimoniales y las relaciones con personas del mismo sexo, aunque estas relaciones ya habían sido perseguidas y condenadas desde mucho tiempo antes, con la ley de sodomía de Enrique VIII. Las relaciones sexuales entre hombres se castigaban con la pena de muerte. Los gays iban directamente a la horca, y al parecer con esto no era suficiente. Les quitaban todos los bienes a los acusados antes de morir. Era considerado como un acto antinatural en la época victoriana. La ley cambió ligeramente, no mucho. Ya no se condenaba a muerte a los acusados, pero se los multaba y se les daba una pena de prisión con trabajos forzados. En el 1861 se abolió la pena de muerte por sodomía, pero a partir del año 1855 la ley condenaba cualquier acto de afecto entre dos hombres, ya no solamente las relaciones sexuales. Y esta ley, y aunque no lo crean, se mantuvo vigente hasta el siglo XX. Para el informe que les traigo a continuación, vamos a usar como evidencia libros sobre homosexualidad en la época victoriana. Vamos a hacer un análisis de las obras literarias que pertenecen a nuestro querido Sir Arthur Conan Doyle. Por acá le voy a estar dejando una lista que le estoy realizando a Conan Doyle, un escritor maravilloso, el cual yo admiro enormemente y me encanta Conan Doyle. Acá tengo un libro gigantesco donde hay 4 de sus novelas y muchas de las historias de Sherlock, lo muestro. Es divino, mírenlo, a mí me encanta este libro, es hermoso, así como tengo la Biblia de Edgar Allan Poe, tengo la Biblia de Conan Doyle y su detective Sherlock. Es gigante, gigante, me encantó. De acá les voy a estar leyendo algunas extracciones del video que les traigo el día de hoy, que es ¿Sherlock Holmes era gay? Vamos a basarnos 100% en las novelas y en las historias de Sherlock. Quiero que esto quede bien claro. Por acá también les voy a estar dejando Oscar Wilde, Destruido por amor. La biografía de Oscar Wilde y el juicio que tuvo. Fue acusado de sodomía y pasó 2 años en la cárcel, y su vida quedó completamente destruida solo por amor a Lord Alfred. Cuando Oscar Wilde fue arrestado por ser gay, los evidentes matices homoeróticos de sus libros se usaron en su contra, y fue declarado culpable de sodomía. Arthur Conan Doyle y Oscar Wilde se conocieron el 30 de agosto de 1889, y Wilde dejó una impresión bastante fuerte en Doyle. Se conocían bien
y hasta donde se sabe, las opiniones de Doyle sobre la homosexualidad eran bastante liberales para aquella época. Sherlock y Oscar Wilde tienen bastantes cosas en común si lo pensamos, quizás en la apariencia y en la personalidad. Por lo tanto, no es tan exagerado pensar que Doyle también podría haber usado un subtexto gay en sus historias, incluso si era mucho más sutil que Oscar Wilde. Si la idea principal de Conan Doyle fue hacer que su personaje, su detective, sea homosexual, por supuesto que al estar en esta época tan represora, no podía dejarlo demasiado en claro. No fuera cosa que le hicieran lo mismo que a Oscar Wilde y que usaran sus obras para fundamentar su orientación sexual. Más allá de que Wilde sí era gay abiertamente, Doyle no lo era, pero no por esto su personaje no va a serlo. Sherlock no era antirromántico, porque él expresaba su amor por el Dr. Watson, y asexuado no queda del todo claro. Lo que sí, él creía que el matrimonio lo alejaría de la lógica. Creía que una relación era una pérdida de tiempo. Pero entonces, lo que tiene con el Dr. Watson, ¿qué es? ¿No es acaso una relación, pongámosle el título de amistad? Es en su novela El signo de los cuatro. Holmes le dice en una conversación: pero el amor es una cosa emocional, y todo lo emocional es opuesto a esa fría razón verdadera que yo ubico por encima de todas las cosas. Yo jamás me casaría, para evitar esa influencia en mi juicio. Confío, dije riendo, en que mi juicio sobreviva a esa terrible experiencia. En las novelas, el propio Watson se cuestiona hasta qué punto siente deseo Sherlock por las mujeres. Lo define como un ser que no mostró nunca interés por el sexo opuesto, que nunca se enamoró, ni tampoco que hace comentarios sobre las mujeres. Nunca muestra el menor interés hacia alguien del sexo opuesto. En todos los libros Sherlock solamente se queda admirado por una mujer, pero por supuesto no es nada carnal. Yo soy de los que creen que todo esto no es casualidad. Eran dos hombres que vivían juntos, Sherlock y el Dr. Watson, que en muchas ocasiones duermen juntos en la misma habitación. Además, cuando Watson contrae matrimonio, Holmes no quería ni siquiera conocer a su esposa. Para nada. Y le da a entender que la odiaba. Para ser sincera, yo siempre asumí, al leer las historias de Sherlock, que eran una pareja. O me daba esa sensación, por lo menos. Pero no sé por qué las personas se escandalizan tanto cuando uno dice que Sherlock y Watson son gay. Me sucede también lo mismo con el detective Dupin de Edgar Allan Poe y su compañero anónimo, que viven aislados de la sociedad en una casona antigua y usan inclusive cortinados negros para que nadie los vea y para sentir que están en una noche eterna. Incluso pasean tomados del brazo por las calles en las noches. Hay muchos que creen fielmente que Sherlock Holmes era asexuado. No era ni heterosexual ni homosexual, sino que el sexo no le interesaba. Era un consumidor de cocaína, como todos sabemos, concurría a baños turcos. Todo esto está dentro de los libros, de los originales de Sherlock Holmes, no de la serie ni de las películas. Es algo así como omitir o negar que el retrato de Dorian Gray tiene mucho subtexto homoerótico. O Drácula de Bram Stoker. Es exactamente lo mismo. Esto pasa con Sherlock, pero es como más sutil. No se olviden que era una época en la que no se podía ser gay porque terminabas en la cárcel y perdías tus bienes, como le ocurrió a Oscar Wilde. Ya sea que Sherlock Holmes sea o no homosexual, heterosexual, asexuado, como todos asumen, no deja de tener un impresionante valor literario, y Conan Doyle no deja de ser un excelente autor, que creó el detective más famoso de la historia. Hay una teoría que encuentro bastante interesante, y es que muchos lectores de aquel momento, cuando se publicaban las historias de Sherlock, y muchos fanáticos modernos, creen que tanto Sherlock Holmes como el Dr. Watson realmente existieron,
y que Conan Doyle era simplemente un editor de ellos. Esto me resultó interesante. En 1895 fue un año importante, porque fue cuando sucedieron los juicios a Oscar Wilde y su condena por sodomía. Esto hizo que muchas personas homosexuales huyeran de Londres, durante unos meses por lo menos, hasta que las cosas se calmaran. Adivina quién también huyó de Londres en este año. Nuestro querido Holmes y Watson, que viajaron mucho durante el 1895. Según el propio Watson, en Los Tres Estudiantes, le voy a estar leyendo las extracciones directamente de los libros, y dice lo siguiente: fue en el año 95 que una combinación de eventos en los que no necesito entrar hizo que el señor Sherlock Holmes y yo pasáramos algunas semanas en una de las grandes ciudades universitarias. Será obvio que cualquier detalle que ayudaría al lector a identificar exactamente el colegio o el criminal sería imprudente y ofensivo. Bien se puede permitir que un escándalo tan doloroso desaparezca. Sin embargo, con la debida discreción, se puede describir el incidente en sí mismo, ya que sirve para ilustrar algunas de las cualidades por las que mi amigo era notable. Me esforzaré en mi declaración para evitar términos que sirvan para limitar los eventos a un lugar en particular o dar una pista sobre las personas involucradas. Este no es el único caso en el que Holmes y Watson abandonan Londres durante un periodo de tiempo. Nuevamente, en Black Peter, al final del caso, Holmes dice lo siguiente: si me quieres para el juicio, mi dirección y la de Watson estarán en algún lugar de Noruega, dando a entender que una vez más planean irse. Holmes está claramente descontento por estar lejos de su casa. El temperamento de mi amigo no había mejorado desde que lo habían privado del agradable entorno de la calle Baker. Sin sus álbumes de recortes, sus productos químicos y su desorden hogareño, era un hombre incómodo. ¿Por qué estuvieron fuera tanto tiempo? Una serie de ensayos, como te decía, examina cada una de las historias de Sherlock. Antes de seguir con este análisis, me gustaría mencionar la forma en que se refieren entre sí, tanto Sherlock cuando habla de Watson y Watson cuando habla de Sherlock, con términos un poquito sobrepasados de dulzura, como por ejemplo, mi compañero íntimo, mi querido compañero, mi querido Watson, mi querido niño, mi Watson, mi amigo y compañero, el hombre a quien venero por encima de todos los demás, el mejor y más sabio hombre que he conocido, un compañero de ayuda ideal que sería un sinónimo de cónyuge. Estoy perdido sin Boswell. Eres un conductor de luz. Es mi mayor alegría y privilegio poder ayudarte. Mi larga e íntima amistad con el señor Sherlock Holmes, las relaciones muy íntimas que habían existido entre Sherlock y yo. Decime si no es una forma demasiado dulce de referirte hacia un amigo. Vamos ahora a hablar de un libro. Se llama el libro El extraño, amor homosexual en el siglo XIX, de Graham Robb. Trata sobre el amor y las relaciones homosexuales en el siglo XIX. Hay mucha información sobre la homosexualidad de la época victoriana y su lenguaje codificado, comportamiento y tradiciones, por lo que si quizás estás interesado en aprender más sobre este tema, vamos a recomendarte este libro. Sobre Sherlock Holmes, Graham Robb escribe: todo el mundo ya sabe instintivamente que Holmes es homosexual. Las adaptaciones de pantalla son una buena prueba de esto. Las menos convincentes son siempre las que le proporcionan una novia. Las más convincentes, como La vida privada de Sherlock Holmes, 1970, de Billy Wilder,
promocionada como una historia de amor entre dos hombres, son aquellas que exageran su comportamiento. En su libro, Rob también menciona las casas de baño, un lugar que los hombres homosexuales de esa época solían visitar con bastante frecuencia. Los baños turcos eran lugares que ofrecían sexo y compañía, y el riesgo de ser descubiertos o chantajeados era mucho menor que en los burdeles. Rob escribe: los clientes de la casa de baño podían relajarse en un mundo donde los secretos no eran necesarios. En la casa de baños la situación normal se invirtió. Se habría necesitado más ingenio para evitar un encuentro homosexual. Ahora, según las historias originales de Sherlock Holmes, Holmes y Watson solían visitar juntos los baños turcos. Por ejemplo, en La aventura del cliente ilustre, Watson escribe: tanto Holmes como yo teníamos debilidad por el baño turco. Fue fumando un cigarrillo en la placentera lasitud del secadero que lo encontré menos reticente y más humano que en cualquier otra parte. En el piso superior del establecimiento de la avenida Northumberland hay un rincón aislado donde yacen dos sofás, uno al lado del otro, y fue en estos donde nos acostamos el 3 de septiembre de 1902, el día en que comienza mi narración. Le pregunté si algo se movía y como respuesta sacó su brazo largo, delgado y nervioso de las sábanas que lo envolvían y sacó un sobre del bolsillo interior del abrigo que colgaba a su lado. Las palabras ferviente y lánguido aplicadas a Holmes también tenían connotaciones homosexuales. Mycroft Holmes, el hermano de Sherlock, solía pasar tiempo en el Club Diógenes. Según Arthur Conan Doyle, el Club Diógenes es el club más raro de Londres y Mycroft, uno de los hombres más raros. Un punto interesante. La siguiente parte, Rob escribe: las emociones humanas más suaves en Holmes están reservadas por completo para Watson, y cuando Watson lo elogia, Holmes se sonrojó de placer por mis palabras y la forma seria en que las pronuncié. Ya había observado que él era tan sensible a los halagos por su arte como cualquier chica podría hacerlo por su belleza. Quiero decir, de verdad, Holmes trata de cortejar a Watson, invocando una comida de uruguayos y ostras, e impresionarlo con sus modales junto a la cama, diciéndole a Watson que se acuesta en el sofá para descansar, mientras él toca el violín para él. Sigamos con las extracciones del libro de Rob. Felizmente la señora Watson nunca se materializa y tiene la gracia de estar muerta en el 1904. Vuelve a los viejos tiempos, con muchos más momentos de ferviente intimidad. Las manos de Watson están agarradas, sus rodillas acariciadas y sus oídos rozados por los labios susurrantes de Holmes. Duermen en habitaciones con camas dobles. Holmes tiene un estilo de vida claramente homosexual. Visita con frecuencia los baños turcos con su amigo. Lee cosas que tenían connotaciones homosexuales en ese momento, como Horacio, Cthulhu, Apis y Sorrow. Frecuenta fumaderos de opio chino y consortes con nombre de aspecto rudo, y puede cambiar su apariencia, incluso vestirse de mujer. Según otro libro, en esta ocasión, el libro de Cook, había varias formas en que los hombres podían ser estereotipados como homosexuales en ese momento. Ser afeminado, soltero, aficionado al teatro, dandy, perfumado, viviendo un estilo de vida bohemio. Creo que uno podría usar casi todas estas cosas para describir a Sherlock Holmes, aparte de Oscar Wilde, a quien llamaban constantemente bohemio. Watson también usa esa palabra para Holmes en Escándalo en Bohemia. Mientras Holmes, que detestaba toda forma de sociedad con toda su alma bohemia, permanecía en nuestro alojamiento de la calle Baker, enterrado entre sus viejos libros y alternando
semana tras semana, entre la cocaína y la ambición. Otra forma de identificar a los hombres homosexuales era estar bien afeitado. Cook escribe: aunque ciertamente no es una identificación definitiva de la desviación sexual en la época victoriana, estar bien afectado era una característica común de los acusados en casos de incidencia grave entre hombres. Sherlock siempre fue descrito como afeitado y se lo presenta como tal en cada adaptación. El simbolismo del vello facial fue importante durante la época victoriana y casi todos los que vivían a finales del siglo XIX estaban familiarizados con la cultura de la masculinidad. Entonces, el hecho de que Holmes siempre estuviera bien afeitado quizás significa algo. Tal vez Doyle pensó que sería un poco demasiado obvio si tanto Holmes como Watson fueran dos hombres solteros bien afeitados que vivieran juntos durante tantos años, y es por eso que le dio a Watson un bigote y una esposa, a quien abandona con frecuencia para estar con su amigo. Hubo momentos en que incluso vivió en la calle Baker con Holmes mientras todavía estaba casado. Cuando murió convenientemente justo antes de que Holmes regresara de entre los muertos, Watson se mudó de nuevo con Holmes a la calle Baker, pero para siempre. Probablemente una de las mejores escenas de las historias es la de la aventura de los tres Garry Tebbs. En un instante había sacado un revólver de su pecho y había disparado 2 tiros. Sentí un súbito calor como si me hubieran presionado un hierro al rojo vivo en el muslo. Hubo un estrépito cuando la pistola de Holmes cayó sobre la cabeza del hombre. Tuve una visión de él tirado en el suelo con sangre corriendo por su rostro, mientras Holmes hurgaba en él en busca de armas. Entonces los brazos nervudos de mi amigo me rodearon y me condujo a una silla. No está herido, Watson. Por el amor de Dios, di que no estás herido. Valieron la pena muchas heridas. Conocer la profundidad de la lealtad y el amor que yacía detrás de esa máscara fría. Los ojos claros y duros se oscurecieron por un momento, y los labios firmes temblaron. Por primera y única vez vislumbré un gran corazón, además de un gran cerebro. Todos mis años de servicio humilde, pero decidido, culminaron en ese momento de revelación. No es nada, Holmes, un simple rasguño. Me había desgarrado los pantalones con su navaja. Tienes razón, exclamó con un inmenso suspiro de alivio. Es bastante superficial. Su rostro se endureció como el pedernal mientras miraba a nuestro prisionero, que estaba sentado con una cara aburrida. Por el Señor, así sea para ti. Si hubieras matado a Watson, no habría salido vivo de esta habitación. Es tan fácil imaginar esta escena, es tan romántica y linda esta escena que la verdad no lo puedo creer. Leí muchas novelas románticas de la época victoriana, pero esta desesperación que se ve en Holmes no se percibe como el sufrimiento porque a lo mejor pensaba que iba a perder a su amigo. Se siente o se lee como la desesperación de alguien que está por perder el amor de su vida. Hermosa la escena, está tan bien escrita que la podés ver. A Holmes corriendo al lado de Watson y acunándolo entre sus brazos, preguntándole si está herido, rajando sus pantalones para ver la herida, amenazando al hombre con matarlo si Watson muriera. Holmes sabe que estaría perdido sin su compañero y no iba a dudar nada en asesinar a alguien por vengar la muerte de su querido Watson. Y después tenemos del otro lado a Watson, quien dice que aceptaría feliz cualquier tipo de daño solo por ver la lealtad y el amor en Holmes. Es increíble. Si no eran homosexuales, eran almas gemelas definitivamente. Es como una prueba bastante concluyente. Me pareció la mejor escena hasta el momento que más muestra este gran cariño, amor que tenían el uno por el otro.
El pie del diablo. Holmes descubre la sustancia responsable de múltiples asesinatos, por lo que decide probar el veneno recreando el asesinato. Le hace saber a Watson que es libre de irse, pero Watson, por supuesto, se niega a dejarlo solo. A lo que Holmes responde: pensé que conocía a mi Watson. Este es un experimento muy arriesgado, y la vida de ambos va a estar en peligro. Sin embargo, deciden hacerlo juntos, cuan Romeo y Julieta, ¿no? Deciden beber juntos el veneno, el que comienza a afectarlos poco a poco. Van perdiendo la cabeza, y Watson dice lo siguiente: en el mismo momento, en algún esfuerzo por escapar, atravesé esa nube de desesperación y vislumbré el rostro de Holmes, blanco, rígido y contraído por el horror, la misma mirada que había visto en los rasgos de los muertos. Fue esa visión la que me dio un instante de cordura y de fuerza. Watson está tan preocupado por su amigo que logra superar el efecto de la sustancia y se apresura para salvar la vida de Holmes. Salté de mi silla, arrojé mis brazos alrededor de Holmes y juntos atravesamos la puerta dando tumbos, y un instante después nos habíamos arrojado sobre el césped y estábamos acostados uno al lado del otro, conscientes solo de la gloriosa luz del sol que estaba estallando camino a través de la infernal nube de terror que nos había ceñido. Te doy mi palabra, Watson, dijo Holmes, al fin con voz temblorosa. Les debo a ambos mi agradecimiento y una disculpa. Fue un experimento injustificable, incluso para uno mismo, y doblemente para un amigo. Realmente lo siento mucho, ¿sabes? Respondí, con cierta emoción, porque nunca antes había visto tanto el corazón de Holmes, que es mi mayor alegría y privilegio, poder ayudarlos. Si esto no es un poco más que un amor entre amigos, entonces vamos a lo que sigue. La casa vacía. 3 años después de la muerte de Holmes en las cataratas, Watson sigue escribiendo sobre su tiempo juntos. La casa vacía es la historia en la que Sherlock Holmes le revela a Watson que no estuvo muerto en los últimos 3 años. Watson estaba en su estudio cuando la criada le informa que alguien deseaba verlo. Y luego entró Holmes, disfrazado de anciano. Vamos a la extracción. Moví la cabeza para mirar el gabinete detrás de mí. Cuando me volví de nuevo, Sherlock Holmes estaba de pie, sonriéndome, al otro lado de la mesa de mi estudio. Me puse de pie, lo miré durante unos segundos con total asombro, y luego parece que debo haberme desmayado por primera y última vez en mi vida. Ciertamente, una niebla gris se arremolinaba ante mis ojos, y cuando se disipó, me encontré con las puntas del cuello desabrochadas y el cosquilleo del regusto del brandy en los labios. Holmes estaba inclinado sobre mi silla, con su petaca en la mano. «Oh, Watson, mi querido Watson», dijo la voz bien recordada, «le debo 1000 disculpas. No tenía idea de que estarías tan afectado». Después de que Watson se aseguró de que su amigo es real y no un espíritu, Holmes promete explicar todo después de que termine su trabajo esa noche. «¿Vendrás conmigo esta noche?» «Cuando quieras y donde quieras». Esto es, de hecho, como los viejos tiempos. Watson está demasiado ansioso por seguir a su amigo cuando y donde quiera. La historia continúa de manera similar, ambos claramente encantados de verse y de trabajar juntos otra vez. Contrariamente a la creencia popular, Sherlock Holmes no era una máquina sin corazón. Se ríe con bastante frecuencia, sonríe todavía más cuando muestra sus emociones, especialmente cuando se trata de su amigo Watson. Hay varios ejemplos de esto, de Holmes apreciando a su Watson. Vamos a nombrar algunos. «Sabía que no te encogerías al final»,
dijo, y por un momento vi algo en sus ojos que estaba más cerca de la ternura de lo que jamás había visto. Creo que será mejor que me vaya, Holmes. Ni un poco, doctor. Quédate donde estás. Estoy perdido sin mi Boswell. Escándalo en Bohemia. Pero tú eres un conductor de luz. Algunas personas, sin poseer genio, tienen un notable poder de estimularlo. Confieso, mi querido Watson, que estoy muy en duda contigo. El sabueso de los Baskerville. Watson tiene la reputación de ser mujeriego, pero también se sabe que aprecia la belleza masculina. Algunos claros ejemplos de esto son los siguientes. Con una sonrisa de respuesta en su rostro audaz y hermoso. El Valle del Miedo. Era un tipo alto, guapo y moreno. Los hombres bailarines. Su rostro agudo y hermoso estaba sonrojado. Su última reverencia. Extraordinariamente apuesto, con una manera fascinante, una voz suave y ese aire de romance y misterio. Era ciertamente un hombre notablemente apuesto, el cliente ilustre. Watson admira el intelecto de Holmes y siempre se apresura a felicitarlo, pero también aprecia la belleza de Holmes. A la tenue luz de la lámpara lo vi sentado allí, una vieja pipa de brezo entre los labios, los ojos fijos en la esquina del techo, el humo azul saliendo de él, silencioso, inmóvil, con la luz brillando sobre él, sus fuertes rasgos aguileños. El hombre del labio torcido pasó toda la tarde sentado en el patio de butacas envuelto en la felicidad más perfecta, moviendo suavemente sus dedos, largos y delgados, al ritmo de la música, mientras su rostro suavemente sonriente y sus ojos lánguidos y soñadores la liga de los pelirrojos. Algo más que encontré bastante divertido es la frecuencia con la que se tocan o se toman de las manos. Esto en la época victoriana era algo normal, bastante común, que los hombres amigos fueran tomados del brazo. Lo vemos también en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde cuando van caminando por la calle. También lo describe mucho el narrador anónimo de las historias de Dupin, que también lleva del brazo a Dupin por la calle. Él agarró mi mano en la oscuridad. Todavía sosteniendo mi mano en una de las suyas, abrió una puerta. Sentí la mano de Holmes en la mía. No me gusta, susurró, poniendo sus labios en mi oído. Su mano se cerró como un torno sobre mi muñeca en su agitación. Luego se echó a reír por lo bajo y acercó sus labios a mi oído. Lo agarré por los brazos. Nuevamente lo agarré por la manga y sentí el brazo delgado y musculoso debajo de ella. La casa vacía. Mi compañero puso su mano sobre mi hombro y sus labios cerca de mi oído. La casa vacía. Un instante después me arrastró hacia el rincón más oscuro de la habitación y sentí su mano de advertencia sobre mis labios. Los dedos que me agarraban temblaban. La casa vacía. Con bastante frecuencia Holmes y Watson compartían la habitación. Hace algunos años que compartimos la misma habitación y sería divertido que termináramos compartiendo la misma celda. Vendrás conmigo, ¿verdad? Si puedo ser de utilidad. Oh, un compañero de confianza siempre es útil. Y un cronista aún más. Mi habitación tiene cama doble. El hombre del labio torcido. Sherlock Holmes y yo no tuvimos ninguna dificultad para encontrar un dormitorio en una sala de estar. Y cuando no comparten una habitación, Holmes aparentemente invade la habitación de Watson con bastante frecuencia. Fue a principios de abril del año 83, cuando me desperté una mañana y encontré a Sherlock de pie, completamente vestido, al lado de mi cama, la banda moteada. En la madrugada me desperté sobresaltado y me sorprendió encontrarlo de pie junto a mi cama, vestido con un traje de marinero, con un chaquetón y un tosco pañuelo rojo alrededor de su cuello, el signo de los 4. A las 7:30 de la mañana siguiente, con el primer rayo de luz del día,
Lo encontré de pie junto a mi cama en bata, el paciente residente. El día estaba amanecido cuando me desperté y encontré la forma larga y delgada de Holmes junto a mi cama. Estaba completamente vestido y aparentemente ya había salido. La escuela del priorato. Parece que Sherlock se mete bastante en la habitación de Watson cuando no comparten una, y siempre cuando él se despierta lo ve de pie junto a la cama. Es como que pareciera que lo observa dormir. Vamos a algunas líneas que aprecié bastante, como por ejemplo que Holmes le dice alguna vez a Watson: «Rápido, hombre, si me amas». Esto fue más o menos un resumen de este extraño amor que tienen. Hay bastante de homoerótico en esto que les traigo el día de hoy. Me parece que quizás Arthur Conan Doyle no se dio cuenta que estaba poniendo varias connotaciones homoeróticas en sus obras. Recordemos que Arthur Conan Doyle creía en las hadas, era espiritista. Por acá te voy a estar dejando, te recuerdo la lista que le dedico a Arthur Conan Doyle y te dejo la etiqueta de Arthur Conan Doyle y el espiritismo. Era como muy inocente, muy imaginativo este autor, muy sano. Digamos eso. Quizás no fue su intención colocar estos sentimientos medios confusos entre Sherlock y Watson en los libros. Este video está basado en las novelas y en las historias de Sherlock Holmes. No hablé para nada de ninguna película ni de ninguna serie, porque desfiguran demasiado o bastante en muchos casos lo que son las historias de Sherlock Holmes. Quizás también Arthur Conan Doyle, más allá de ser medio inocente, que lo puso sin querer, lo puso queriendo, a lo mejor todo lo contrario, pero recordemos que estábamos en época victoriana y había sido un momento en que Oscar Wilde habían utilizado mucho sus obras, sus escritos, sus novelas, sus obras de teatro como prueba de que era homosexual y de que estaba practicando sodomía. Más allá de que Oscar Wilde era gay y abiertamente gay, también utilizaron como prueba en el juicio sus historias, como que estaban algunas historias haciendo como una autobiografía. Pero bueno, quizás Arthur Conan Doyle iba a hacerlo gay a Sherlock y se arrepintió o trató de cubrirlo un poco para que no le sucediera nada en aquella época tan represora donde no estaba bien visto, donde las personas homosexuales iban a la cárcel y debían pagar una multa muy elevada y después, una vez que salían de prisión, tenían que irse, exiliarse del país porque eran señalados en la calle, recibían escraches, en fin. Es muy lógico que Arthur Conan Doyle no haya hecho directamente gay a Watson y a Sherlock, porque se estaría arriesgando bastante, ¿no? Entonces quedó como cubierto que es asexuado Sherlock Holmes. No me parece que es antirromántico, tampoco, porque demuestra mucho cariño por Watson. Dice que hubiera matado a un hombre que casi mata a Watson, o sea que él siente mucho cariño por Watson, o sea que eso de que era antirromántico no lo creo tampoco. Yo creo que Arthur Conan Doyle trató de cubrir la sexualidad de Sherlock para dejarlo en el misterio, sobre todo por la época en la que se estaba transcurriendo, por la época victoriana, por supuesto. Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que dejes un comentario, pero por favor que los comentarios sean con respeto. A mí me divirtió mucho este video, me encantó, me divertí mucho hurgando en las historias de Sherlock a ver si era o no era homosexual. La verdad que es muy interesante este tema y te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. En este caso te pido que los comentarios sean 100% respetuosos. Yo sé que este es un tema que a algunos de los fans de Sherlock Holmes no les agrada, no tengo muy en claro por qué, pero bueno. Fue un video muy interesante sobre esta relación extraña entre Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Así que déjame tu comentario, pero por favor seamos respetuosos. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.